Muy buenos días, mi nombre es Alejandro Rubio, me da mucho gusto estar hoy aquí a inaugurar esta mesa que justamente se titula ¿Cómo llegamos hasta aquí? Quisiera también decirles que creo que a lo largo de todas estas discusiones no debemos olvidar que cada vez que hablamos de violencia en Internet se entrelazan las historias de personas específicas, porque Internet son las personas, no la tecnología. Pero también tenemos que ver el fenómeno en lo amplio sin dejar de tratar de seguir escuchando las voces, de seguir viendo los rostros, de pensar que Internet es un fenómeno que hacemos los humanos y que es profundamente humano. La intención de esta mesa es justo decir qué es aquí y cuál es el camino que hemos recorrido para llegar. Para ayudarnos a entenderlo tenemos la fortuna de estar acompañados de muy distinguidos expertos. En el tema voy a comenzar con la doctora Luz María Velázquez, quien es doctora en Pedagogía por la UNAM, miembro del investigador del Sistema Nacional de Investigadores, ha recibido la presea al mérito en Prevención, Combate y Eliminación de la Discriminación en el Estado de México y es docente e investigadora del Instituto Superior de Ciencias de la Educación, también del Estado de México. Ha publicado sus libros en varios países, algunos de ellos, el más reciente es ¿Estás bien? Pongamos alto a la violencia en la escuela, y me queda claro que desde del 2010 ha dedicado su vida a tratar de entender estos fenómenos. Junto con ella, y voy a ir en un orden inverso a cómo nos van a presentar, nos acompaña el doctor Carlos Jiménez Caballero, a quien saludo con mucho gusto. Él es licenciado en Psicología, candidato a maestro en Subjetividad y Violencia por el Colegio de Saberes. Se ha desempeñado como consultor para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, así como para varias universidades, entre ellas la UNAM, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y muchas asociaciones, incluyendo Save the Children. Como asesora, además, ha trabajado con la Oficina de UNICEF para Colombia y una muy amplia variedad de instituciones, todas ellas muy distinguidas. Bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. A mi lado el doctor Arturo Cervantes Trejo, quien es médico cirujano por la UNAM, maestro y doctor en salud pública por la Universidad de Harvard, con una especialidad en epidemiología, demografía y salud poblacional. Es certificado como especialista en salud pública por el Consejo Nacional de Examinadores de Salud Pública de los Estados Unidos y por el mexicano desde el 2008. Es uno de los pocos expertos en México en prevención de la violencia y delincuencia desde la salud pública. Fue representante de la Secretaría de Salud en la estrategia Todos Somos Juárez y experto técnico por México en la Alianza Global para la Prevención de la Violencia. Participa como experto en el grupo de países amigos del Decenio de Acción por la Seguridad Vial de la Organización Mundial de la Salud y es miembro del Foro Global sobre Prevención de Violencia del Instituto de Medicina de las Academias Nacionales de Ciencias de los Estados Unidos de América desde el 2010. Actualmente es director general del Sistema Integral de Resultados de las Evaluaciones en el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y lo recibimos con mucho gusto. Voy a terminar las presentaciones, pero a comenzar las presentaciones individuales. Cada uno de ellos va a hablarnos durante un lapso entre los 10 y los 12 minutos. Yo tendré la muy pérfida misión de decirles cuando el tiempo va terminándose y al final tendremos una ronda para que ustedes puedan participar con ellos. Les presento a Anselmo Sánchez, es cofundador y responsable de las operaciones de My Observer, un proyecto que desarrolla junto con Valentín Hernández desde el 2010 y que tras 4 años de trabajo se ha vuelto un referente en la comprensión de la opinión en Internet, autores del estudio que ya ha sido mencionado antes. Les recuerdo además que el hashtag del evento es hashtag FIDI2014 para que también usemos nuestro tema de estudio como la primera herramienta para hacer paz. Anselmo, adelante. Buenos días. Encantado de estar aquí con vosotros. Os voy a contar algunos números del estudio que hemos realizado recientemente y donde intentábamos tener una perspectiva de cómo es la violencia en este país y también cómo es la violencia en Internet. Haciendo un foco en las dos cosas, en cuando la gente estaba hablando de todo esto que estamos llamando bullying, ciberbullying, ciberacoso,
pero también cuando hablaba de acoso, porque al final cuando es un problema cultural el acosar a las personas, el hostigarlas, la sospecha es que Internet no es el único problema, ¿no? Entonces necesitábamos darle una dimensión mayor y buscar en global qué se estaba diciendo. Entonces, ¿se me ha apagado esto? Algunos datos interesantes es que cuando hicimos la búsqueda de todo un año de la información que había, nos encontramos 170.000 documentos en la red que hablaban de acoso, bullying, ciberbullying, violencia escolar, violencia de género. Nosotros tenemos un proceso que lo que hace es analizar los textos, o sea, cuando hay opinión, cuando hay comentarios, no buscamos tanto analizar contenidos tipo un banner, tipo una publicidad, cualquier tipo de mensaje, sino cuando hay gente hablando de esto y cuando hay opinión de personas, de noticias, etcétera. Cuando hicimos esta limpieza nos encontramos que esos 170.000 direcciones web que teníamos con contenido se nos quedaron en 57.000 porque todas las demás no tenían que ver con esto o no eran textos. Esto nos sorprendió bastante porque cuando analizamos un mundo comercial, analizamos una empresa, pues analizamos Coca-Cola, esto es muy habitual porque tienen mucha publicidad y nosotros la publicidad pues no la analizamos, no es nadie hablando de Coca-Cola, es publicidad. Pero aquí, ¿qué publicidad había o qué contenidos? Bueno, pues hay muchos videojuegos, hay un montón de páginas de juegos que están continuamente hablando, pues hay incluso un juego que se llama Grooming no sé qué y juegos de violencia. Esto creo que es un problema bastante importante y bastante radicado en la sociedad. Luego, lo siguiente que nos encontramos es que, como dato de información, es que de toda la información que encontramos, el 75% eran noticias. Entonces, mucho de este contenido también eran noticias repetidas. Las noticias se replican en otros medios, se repiten, y nosotros al analizar cogemos una noticia para analizar esa noticia. Entonces, se habían repetido mucho. Y lo que nos encontramos en total es que cuando cogemos estas 54.000 direcciones web con contenidos, el 75% eran noticias y solo el 13% provenían de un foro o un blog. Esto es otra sorpresa para nosotros. El acosado, más allá de ver noticias donde están hablando de lo que él sufre, lo que necesita también es sitios de apoyo. Los sitios de apoyo normalmente son los foros y los blogs porque son sitios donde tú puedes interactuar y porque además cuando son especializados te dan ese punto de especialización y confidencialidad o confianza, como lo queramos llamar, que te ayuda a expresarte, a buscar ese apoyo, ¿no? No solo no había, solo eran el 13%, sino que además el foro que arrasaba, por decirlo de alguna manera, era un foro que se llama Yahoo, no sé si lo conocéis, Answers Yahoo, que lo mismo alguien pide la receta de cómo hacer el mole que cómo alisarse el pelo. No es un sitio donde una persona que sufre bullying va a buscar ayuda, porque no hay ningún experto detrás ni le va a ayudar. Y este foro tenía 10 veces más entradas que el segundo que había. ¿Vale? Esto es otro problema añadido, ¿no? a la estructura de Internet. Cuando seguimos analizando y quisimos mirar si la gente entendía este concepto de bullying, buscamos, Google tiene una herramienta que nos ayuda a saber qué es lo que busca la gente. Y reproducimos dos búsquedas muy normales. Una es acoso y otra es bullying. Nos encontramos que la búsqueda de bullying tenía como 10 veces más entradas que la de acoso. O sea, la gente buscaba más bullying que acoso. Pero cuando luego le pedimos qué es lo que buscaba, lo que nos encontramos es que cuando buscaba acoso escolar, acoso sexual, acoso laboral, básicamente lo que estábamos detectando en el estudio. Sin embargo, cuando la gente buscaba bullying, estaba buscando conceptos como el bullying, qué es el bullying, del bullying. O sea, realmente no era gente hablando tanto del bullying, sino preguntando qué es esto del bullying. Y es verdad que en ciertos entornos técnicos todos sabemos lo que es el bullying, pero yo no estoy tan seguro de que la persona que sufre acoso, cuando busca en Internet y cuando quiere buscar un apoyo, esté buscando esto. De hecho, había un concepto muy extendido que es hostigamiento, que la gente utilizaba mucho y que representa mucho lo que sufren, ¿vale? No es algo puntual, no es algo que un día alguien te pegue, sino que está pasando de forma continuada. Más cosas interesantes fueron que cuando analizábamos los tipos de acoso, pues, escolar es el que más aparecía, de género, laboral. Dentro del acoso escolar lo que nos encontramos es que aproximadamente casi el 40% de ese acoso escolar estaba vinculado a online. Quiere decir que no solo era acosado, sino que había referentes a que la habían acosado con contenidos digitales, ya fueran en su Facebook, con imágenes, con vídeos, de alguna forma.
Esto quiere decir lo que presumíamos al principio, que no es una violencia online y offline, sino es una violencia entre personas que se produce en varios sitios y que determinadas personas utilizan las herramientas que te da Internet para hacer más daño, ¿vale? Pero no es un problema de Internet, es un problema que tenemos social, ¿no? Yo casi lo veo como aquello de los niños cuando iban al patio a jugar, sabían lo que deberían de hacer porque sus padres les habían educado que determinadas cosas no las deberían de hacer. Ahora hay un nuevo patio de juegos que se llama Internet, donde hay unas reglas nuevas y si no los enseñamos a comportarse, pues van a seguir sufriendo, ¿no? Porque a veces cuando vemos este mundo lo vemos como el de los muy malos, ¿no? Y los hay, ¿vale? Hay conductas muy malas de pederastia, hay grooming, hay una serie de conductas. Pero luego hay una conducta que es cuando todos nos hacemos daño entre nosotros. Y otra de las cosas que nos dice el estudio es que la mayor parte de la violencia se sufre entre personas próximas, entre amigos, compañeros, incluso en la familia. Entonces, cuando lo vemos solo como que un señor malo viene de fuera, yo creo que nos estamos haciendo un poco de daño porque nos estamos engañando un poco en esto. Está más cerca de todos nosotros y el estudio nos lo muestra así. Y luego, como un dato así que me pareció muy, muy interesante, es que prácticamente los comentarios que había sobre violencia física y verbal eran muy parecidos en volumen. Y esto sí me sorprendió porque yo siempre hubiese pensado, lo decíamos otro día en conferencia de prensa, pues que esto funciona un poco como que en el colegio siempre hay a muchos a los que el malo del cole, ¿no?, les mira mal, hay unos cuantos que les llega a insultar y a unos poquitos incluso los pega. Pero que haya casi los mismos de gente que les insultan, que les pegan, quiere decir que esto va muy de la mano, ¿vale? Que no es un caso donde, bueno, a veces llegan a pegar a alguien. Es que esto pasa mucho, es muy frecuente y es muy habitual. Y por eso es violencia, violencia. En los medios lo que está sucediendo también es que están haciendo mucho eco de las noticias que tienen unas repercusiones con daños físicos evidentes. Sin embargo, en los entornos sociales, lo que no son medios de comunicación, la gente está preocupada por todo, pero está preocupada en fases previas, lo que son daños psicológicos y emocionales. Y es algo que parece que a los medios no les acaba de interesar, les interesa mucho más cuando ya hay la noticia, y ahí es tarde, ya no podemos prevenir. Creo que la concienciación tiene que empezar antes, creo que es evidente, no hace falta que lo diga yo, pero el dato nos lo refleja de forma muy, muy clara. Y bueno, pues son algunos datos que os quería dejar aquí para que nos ayuden a seguir nuestra mesa y seguir comentando. Muchas gracias. Muchas gracias, Anselmo. Hay que decir que recién apenas durante este año Ask.fm, la red social poblada, la mitad de ella por personas prácticamente menores de 13 años, fue presionada para que el recibir preguntas anónimas no fuera la opción por default, fue presionada para que el botón de reportar fuera visible, ¿no? Algunas de las nuevas reglas y comportamientos. Sin embargo, esto tiene un entorno y un marco, y tenemos la fortuna de tener con nosotros al doctor Arturo Cervantes Trejo, quien nos va a hablar sobre el fenómeno de la violencia como marco y como una epidemia, en particular en México. Muchas gracias. Es un gusto estar aquí con ustedes. Me llamo Arturo Cervantes, ya me presentaron, y celebro que el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación esté convocado a este foro de discusión. Y por favor reciban un saludo de nuestra Junta de Gobierno, en particular de la maestra Silvia Schmelkes, quien saluda y lamenta no poder estar aquí. Es un privilegio poder compartir algunas reflexiones sobre cómo llegamos hasta aquí en términos de violencia. Y en primer lugar, celebro que estemos aquí especialistas de diferentes ámbitos platicando de este tema y platicando de la prevención de la violencia en el entorno escolar y de prevención de la violencia en Internet. Porque llegamos hasta aquí después de varias décadas de que en el mundo se ha sonado una alerta muy importante de que la violencia ha estado incrementando en niños y jóvenes a lo largo del planeta, y de que esta red virtual y ubicua por todo el planeta Tierra, y que ya se ha vuelto algo de nuestra vida natural, que es el Internet,
también tiene efectos adversos y temas que hay que tener mucho cuidado de ellos, particularmente en la infancia y en las edades tempranas. Celebro que estemos aquí las organizaciones de la sociedad civil que nos convocan, los padres de familia y todos los medios aquí interesados que nos ayudarán a poner el dedo en esta grave pregunta: ¿cómo prevenir la violencia en Internet? Y yo quisiera empezar esta reflexión, y agradezco estos minutos, en primer lugar, para resaltar cómo desde hace más de 10 años, en el 2004, la Organización de las Naciones Unidas, a través de la Organización Mundial de la Salud, define la violencia como un grave problema de salud pública, que en muchas sociedades se ha vuelto epidémico, afectando particularmente a niños y a jóvenes, íntimamente ligado a la violación de sus derechos humanos, y por eso UNICEF, la Organización Mundial de la Salud y todo el sistema de Naciones Unidas han puesto el dedo en este tema tan importante. La violencia en todas sus formas es prevenible, pero pensé que sería importante empezar con la definición de violencia que nos dio el sistema de Naciones Unidas. Y la violencia se define como todo acto intencional de una persona o de un grupo de personas contra otra persona o contra otro grupo de personas que tiene el potencial de causar daños a su salud física, a su salud mental, a su salud psicológica, a su salud social. No nada más el tema biológico aquí, sino los temas de la salud mental que son tan importantes. Y no nada más que los cause, sino que tenga el potencial de causar estos daños. Eso se define como la violencia. Y creo que es importante porque nos hemos dado cuenta que hablar de violencia es hablar de muchos diferentes temas que suceden a lo largo de la vida. Podemos hablar de una violencia sexual, violencia física, violencia en niños, violencia en adultos mayores, violencia en adolescentes. Entonces, hay toda una tipología, pero lo importante es recordar que la violencia ocurre a lo largo de toda la vida y con diferentes manifestaciones. Y que hoy estamos hablando de una de ellas, de la violencia, de la ciberviolencia, del ciberbullying, que en particular afecta a niños y a jóvenes en edad escolar, y que sabemos mucho a lo largo del mundo, y lo vamos a escuchar a lo largo de estos días en el foro, de que es prevenible, de que hay acciones efectivas, probadas, que nos pueden ayudar a evitar estos daños a la salud. Y creo que vamos a escuchar a lo largo de este seminario también algo muy importante que se ha puesto desde hace más de 10 años en la agenda internacional, y es que la violencia es prevenible trabajando no nada más con el individuo que la ocasiona o que la sufre, sino también con su entorno, con su familia, en el entorno de la escuela, en el entorno de los amigos. Y es un tema en el que tenemos que trabajar toda la sociedad en conjunto para poder ser efectivos en la prevención. ¿Y cómo llegamos hasta aquí? Pues llegamos hasta aquí afortunadamente porque se ha dado este proceso histórico del cual México no ha sido ajeno y del cual el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación no ha sido ajeno. Y desde hace una década en que nos formamos ha habido diversos investigadores abordando el tema de convivencia en las escuelas y de formación cívica y ética de los ciudadanos que son los estudiantes en las escuelas. Pero por otra parte, y no te preocupes, llevo mi segundero, me estoy tomando el tiempo y no me vas a tener que detener. Vamos a la mitad. La otra mitad la quiero hablar para reflexionar cómo llegamos hasta aquí de esta epidemia de violencia, cómo llegamos a una situación tan grave. Fíjense que en México, en los últimos años, el homicidio y el suicidio se han incrementado. La vigilancia epidemiológica nos hace darnos cuenta que desde el año 2007, por ejemplo, el suicidio en niñas de 12 a 15 años se ha triplicado. Desde 1998 el suicidio en niños de 12 a 15 años se ha duplicado. El homicidio pasó a ser en el año 2009 la primera causa de muerte en jóvenes mexicanos desde los 15
hasta los 34 años de edad. ¿Cómo se volvió esta causa de muerte tan violenta, el homicidio, el suicidio, en las causas predominantes por las que nuestros niños y jóvenes están muriendo en nuestro país? Y esto es alarmante porque si vemos las estadísticas, y yo como epidemiólogo me he dedicado muchos años a recolectarlas y a analizarlas, es increíble en particular cómo a partir del año 2007 la epidemia de homicidios que afecta principalmente a la gente joven se disparó en el país. Y empezamos a escuchar cada vez más y más de situaciones terribles, donde más de 4 de cada 10 muertes en el grupo de edad joven, de 15 a 24 años de edad, es por causas violentas y por agresiones. Y a la par de esto hemos visto cómo el fenómeno se ha hiperconcentrado en zonas urbanas, en zonas fronterizas, donde realmente el acoso escolar, donde realmente el entorno que están viviendo los jóvenes al ir a la escuela se ha agravado de manera notable, paralelo a una descomposición social que ocurre en las comunidades. Y aquí hacer notar algo muy importante que sucede a lo largo del mundo. Los principalmente afectados por esta epidemia de violencia son los niños y son los jóvenes. Y algo muy importante es que, así como la violencia ocurre a lo largo del ciclo de la vida, prevenirla se vuelve fundamental, porque una vez que la violencia te agarra y te afecta, sus consecuencias pueden ser adversas para tu salud física, para tu salud mental, para tu desarrollo familiar y profesional a lo largo de tu vida. Los episodios adversos de violencia pueden tener impactos que dañan a las personas irreversiblemente, y por eso es tan importante prevenirlos. Hemos visto con preocupación que esta epidemia afecta especialmente a los hombres jóvenes, pero que no excluye a las pequeñas mujercitas que están creciendo en nuestro país. Y creo que aquí vale la pena resaltar un tema muy importante. La violencia no sucede en un vacío. La violencia sucede en una ecología humana, en un entorno donde la familia, la escuela y el ámbito comunitario y social tienen muchísimo que ver. Ahí están los determinantes, los factores de riesgo. Por ejemplo, uno de ellos muy importante, con un arraigo muy fuerte en generar violencia, y en este país preponderante, la inequidad. La inequidad, la pobreza, la exclusión social al que son sujetos millones de niños y de jóvenes mexicanos, y los entornos comunitarios de pobreza y de falta del ejercicio de sus derechos en los que viven, son entornos que favorecen la violencia dentro del hogar, y que esta violencia se replica en las escuelas y por supuesto se replica en Internet. El tema de inequidad en nuestro país es un tema que no puede estar alejado de esta plática de prevención de la violencia, porque cuando tú no ejerces tus derechos a una vida con dignidad, a una vida sin hambre, a una vida con los espacios adecuados para tu desarrollo, cuando tú vives en el maltrato, en tu escuela, en el maltrato en tu hogar, es más fácil repetir este ciclo de la violencia. Y valgan estos minutos de reflexiones para pensar también en algo muy importante, que es el mensaje de este foro. La violencia es un tema que nos atañe a todos y que requiere la colaboración multisectorial, que requiere acciones integrales, bien articuladas desde los diferentes entornos donde se desarrollan nuestros niños y niñas. Y no dudamos que los académicos, los gobiernos estatales y municipales y los diferentes actores, como el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, tienen ganas de actuar, pero cada uno tiene su rol, y es importante trabajar juntos y articularnos, porque solo trabajando como equipo para atender este problema social emergente y tan importante es como podemos
tener éxito. Y finalmente reflexionar también que vamos a escuchar a lo largo de los próximos días y ahorita en este panel a mis compañeros que son expertos en la materia y como tal van a poder dar testimonio de que sabemos y hay medicinas y hay vacunas para evitar que nuestros niños se contagien, que nuestros jóvenes caigan en el mal uso de la tecnología y de las redes sociales y que por ende estén afectados en su salud mental o incluso en su salud física. Por eso nuevamente celebro que estemos aquí, celebro que el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación esté trabajando con este foro de expertos para buscar el mayor entendimiento de una problemática y sobre todo proponer acciones concretas que estén basadas en experiencias exitosas, que tengamos pruebas y evidencia científica de que estos elementos que vamos a usar para prevención funcionan. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Hemos tratado de ir haciendo un zooming, digamos, una aproximación cada vez más focal y por ello le pido a Carlos que nos comparta ahora los hallazgos de un estudio en particular que nos presentará. El propósito de esta mesa es tratar de dilucidar cómo llegamos hasta aquí. Y me parece que hay que declarar de entrada que parte del aquí en el que estamos es la defensa de Internet como un territorio incondicionalmente libre. Personalmente tomo distancia de todos los propósitos de incrementar frente a las cámaras, incrementar frente a los medios de comunicación lo que yo llamaría la producción social del miedo que invariablemente conduce al recorte de libertades. No conozco un solo acontecimiento en la historia de la humanidad, debe ser por mi ignorancia, en que algún problema haya sido resuelto recortando libertades. Ninguno. Vuelvo y digo, me parece que una parte sustantiva del aquí, con relación al cual habría que pensar algo importante que es la seguridad, sin duda, particularmente de los niños y los jóvenes, es la defensa de Internet como un territorio incondicionalmente libre. Quiero presentar algunos elementos para la conversación que surgen de una investigación actualmente en curso. No tenemos resultados finales, estamos justamente elaborando los informes en este momento. Una investigación realizada, que está en curso, que está siendo realizada por el Seminario de Investigación en Juventud de la UNAM y la SEP, en el esfuerzo de captar las distintas formas de maltrato y violencia desde la perspectiva de los propios sujetos. Se han realizado ya a finales del año pasado, comienzos de este año, 48 grupos focales. Se está terminando en este momento de recibir el conjunto de la información cuantitativa de una encuesta que se rodó en los meses de julio y agosto de este año, digamos, está fresquitica, aplicada a 12.017 estudiantes de primaria y secundaria. 4.817 en primaria y 7.200 en secundaria. Primaria está aplicado a niños de quinto y sexto primaria. Secundaria está aplicado a los 3 grados de la secundaria mexicana. Y las 4 preguntas que pensábamos que iban a ser exorbitantes respecto de los resultados con relación a la violencia en Internet, nos dicen, ¿algún compañero ha subido a Internet fotos o videos donde se burle de ti? Sí, el 2.7%. 2.1 en primaria, 3.1 en secundaria. ¿Te han amenazado o insultado por correo electrónico, teléfono celular o cualquier otro medio electrónico? Sí, 6.3% en total, de los cuales 3.2 están en primaria, 8.2 en secundaria. ¿Te han amenazado por mensajes de texto en celular?
en total 4.3%, de los cuales 2.6 están en primaria, 5.4 en secundaria. ¿Han subido a internet fotos tuyas que eran privadas y que te dolió que lo hicieran? Sí, en total 1.4%. 1.3 en primaria, 1.5 en secundaria. Entonces dijéramos, por lo menos para los 12.017 chavos que contestan la encuesta, habría que decir calma, calma, no estamos frente a la hecatombe, no estamos en el fin del mundo. Desde estas cifras, yo le propongo a este evento una tesis. Por lo menos para los menores de 15 años que contestan la encuesta y que participan de los grupos focales en el Distrito Federal, primaria y secundaria públicos, lo que se ha denominado violencia en Internet no constituye un fenómeno nuevo, sino un nuevo escenario que nos exige volver decididamente sobre un viejo problema de fondo del que sí deberíamos ocuparnos: el autoritarismo presente en la cultura política y en la cultura en general, en las sociedades latinoamericanas, incluyendo a México y Colombia, yo soy colombiano, que permea todos los ámbitos de la vida cotidiana con mucha fuerza en la escuela y hoy solo de manera marginal en Internet. Me parece que lo primero que hay que tener es un panorama claro de lo que está sucediendo para evitar ligarse a este fenómeno despiadado de la producción social del miedo en procura del recorte de libertades. ¿Cómo entender el autoritarismo? Podría citar varios trabajos míos, prefiero citar un trabajo del profesor Lorenzo Meyer. El trabajo se llama Nuestra tragedia persiste, la democracia autoritaria en México 2013, donde el profesor Lorenzo Meyer define el autoritarismo desde 4 dispositivos, desde la acción de 4 dispositivos: la limitación del pluralismo, la presencia de un régimen de verdad, la ambigüedad normativa y la polarización. Comprenderemos entonces que el autoritarismo constituye la matriz que instituye la discriminación, que no es otra cosa que la estigmatización de la diferencia que constituye al otro, limitación del pluralismo, de la diversidad, el discurso políticamente correcto, régimen de verdad oficial, que oculta auténticos sentimientos de desvalorización y de desprecio por la diferencia, y más precisamente por el diferente, la ambigüedad entre reglas formales y reales, la ambigüedad entre reglas formales y reales que emerge justamente de la existencia contradictoria del discurso políticamente correcto, regla formal, y la realidad de subvaloración de la diferencia, regla real, entre otras ambigüedades en que transcurre la interacción entre diferentes, y la tosuda imposibilidad de la convivencia entre diferentes, polarización, habida cuenta de la existencia de las dimensiones ya mencionadas. O sea, me parece que detrás de esto, que Internet es como, siguiendo incluso la presentación de Anselmo, Internet es un espejo en que nos vemos, pero los problemas no están en el espejo, ni son nuevos. Es un despiadado autoritarismo presente en la cultura política y en la cultura en general, que opera, que lo podemos captar como autoritarismo y que opera como discriminación. Me parece que ese es el tema. Por eso acontece entre cercanos, entre conocidos, entre parientes, entre amigos. Recuerdo un viejísimo trabajo colombiano, de unos 25 años, sobre el perfil del criminal colombiano. Es el que te ama, el amigo, el conocido. ¿Qué muestran los grupos focales? Lo primero que muestran los grupos focales es, ¿me ayudas con el tiempo?, la noción de orden prevalente como régimen de verdad, que supone que tal orden antecede a toda actividad, como estamos aquí. Ustedes allá
sentados, callados, por favor, no corran, no jueguen, no hablen con el compañero, que aquí, los que sabemos, se supone, ¿no?, es el escenario escolar. La noción de orden prevalente como régimen de verdad, que supone que tal orden antecede toda actividad, difícilmente puede ser cumplida por los niños, excepto cuando es decididamente impuesta. La premisa hegemónica es entonces, el orden es la supresión del conflicto. Tal idea de orden de Cuyon Hobbesiano pretende suprimir y erradicar el conflicto cuando es propiamente el conflicto lo que debería ser establecido como el centro de aquello que hay que gestionar en la escuela, tras la premisa de Luhmann citada por Roberto Esposito de que el conflicto es orden. Esto, dicho por un niño, propone una frase maravillosa en los grupos focales. Dice un niño, es que no hacer caso no es no hacer caso, es libertad propia. Las y los docentes se perciben a sí mismos como atrapados en una tenaza de los derechos. Constituye esta tenaza de una parte el gobierno con lineamientos centrados en el reconocimiento de los derechos de los niños y las niñas. Son bastante actualizados los lineamientos educativos en México. Los maestros los viven como amenaza. De otra parte, parte de la tenaza, los padres de familia ahora cada vez más presentes y reclamando, y parte de la tenaza, los niños altamente empoderados y con una gran claridad de que son sujetos de derechos. La realidad que se configura en la escuela es entonces la de una casi imposible interacción entre los maestros con los menores de edad, ahora sujetos de derechos. Maestros y maestras que exigen el cumplimiento de reglamentos y reglas que ellos mismos, con frecuencia, no cumplen. Podría citar a la doctora Velázquez, que es parte de mi bibliografía. Se constituye así el origen de la ambigüedad normativa. La ley se personaliza en la figura del adulto que la asume con un criterio meramente indicativo y que la cumple o no a su parecer. Última idea, lo que los maestros llaman buena conducta es no piense. Es no piense, siga la regla, siga la regla, siga la regla, no piense. Cuando el problema fundamental del que debería ocuparse la escuela es de enseñar a pensar como la más elemental condición de posibilidad para que emerja un sujeto ético. Gracias. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Voy a dejar ahora el micrófono con Luz María, porque creo que además como escritora nos va a aproximar cada vez más esta idea del relato con la que yo comenzaba. Hemos ido de lo general hasta el relato, así que adelante, por favor. Muchas gracias. Pues en primer lugar quiero agradecer a los organizadores esta invitación que me han hecho. Celebro mucho compartir con mis compañeros este foro y sobre todo agradezco a ustedes su presencia. Voy a empezar con una cita de dos antropólogos, Nancy Shepherd Hughes y Philip Bourgois, y ellos acuñan una categoría que a mí me parece importantísima cuando se habla de violencia. Ellos hablan de pornografía de la violencia, que es un poco lo que decía el doctor. Es decir, esta pornografía de la violencia tiene que ver con la sensacionalización de la violencia con fines económicos, políticos, etcétera, etcétera. Entonces hay una diferencia muy importante en violencia, ¿no? Una es la experiencia de la violencia y otra es la percepción de la violencia. Yo cada vez que salgo de México, todo el mundo me dice, ay, pero México es un país violentísimo, las noticias, etcétera, y les digo, bueno, sí, yo también veo las noticias y pues pareciera que vivimos entonces en un campo de batalla continuo, permanente y demás. Esto no quiere decir que se niegue que existe violencia. Pero afortunadamente, y digo afortunadamente, yo nunca he tenido la experiencia de la violencia, es decir, hay una diferencia muy grande entre la percepción y la experiencia de la violencia. A mí la definición que más me gusta de violencia es la de Gillet, que dice que la violencia es el ejercicio de la fuerza para la negación del otro. Y yo coincido con
compañero que me precedió, en el asunto de la diferencia es, uno, lo que está en el fondo de estas dinámicas detrás. Yo soy solo, el campo que conozco es el de la escuela y el de los estudiantes. Por eso voy a referir lo que sé en este microespacio, ¿no? Benjamin decía que lo extraordinario de la violencia es que niega, socava la posibilidad de realización de la persona. En este caso, socava la posibilidad de realización de niños, niñas, chicos, chicas, etcétera. Yo siempre comparo la violencia con el trabajo, con uno de los trabajos de Hércules, ¿no? Esa hiedra que cada vez que le cortaban una cabeza, ¿se acuerdan del monstruo este de las 7 cabezas? Cada vez que se le corta la cabeza a una, ¿no? Salían 2 de esa que se le cortaba. Entonces la violencia es así. La violencia tiene la capacidad, sostengo yo, que tiene la capacidad de metamorfosearse de acuerdo a los tiempos, ¿no? Y entonces hoy vivimos tiempos digitales, pues entonces hoy la violencia es digital, toma esa cara. Napoleón, el joven Napoleón, llega al liceo parisino y resulta que él cuenta en sus memorias que él, cuando llega al liceo, tiene 2 problemas frente a sus compañeros. Uno, casi todo el mundo lo sabe, ¿no? Tenía una baja estatura y entonces eso lo hacía diferente frente a sus compañeros. Pero tenía otro gran problema irresoluble frente a los ojos de sus compañeros. Napoleón tendría lo que nosotros llamamos acento pueblerino, ¿no? No solo era provinciano como yo, sino además de provinciano, él era pueblerino. Entonces llega a París y él no tiene el acento francés exquisito de París y por lo tanto es objeto de sus compañeros de lo que hoy llamamos bullying, ¿no? Y yo entendí mal la pregunta, yo entendí entonces cómo llegamos ahí, o sea, cómo pasamos del siglo XVIII, y bueno, yo tengo muchos ejemplos de escritores fundamentalmente, que son los que recaban y dejan por escrito su experiencia con la escuela, porque la experiencia del paso por la escuela lamentablemente se va al bote de la basura, así como nuestros trabajos escolares, pues se van todos al bote de la basura, porque nuestra mamá los guarda cuando vamos al kinder, pero luego ya nadie quiere sus trabajos escolares, y pues esa experiencia por la escuela, por el paso por la escuela, perdón, se va a la basura. Entonces Napoleón lo guarda. Otro que lo guarda, pues es Alejandro Dumas, ¿no? Que guarda también y habla sobre que sus compañeros no lo querían. Y no lo querían por una razón, él ya se sentía escritor, era un chavo así, pues joven, ¿no? De secundaria, pero él a esa edad de su vida ya sabía que iba a ser grande y que quería ser escritor. Entonces él también reconoce que era un poco pagado de sí mismo, engreído, etcétera, ¿no? Y esto hacía que fuera objeto de bullying por parte de sus compañeros. Bueno, ¿cómo es que hemos llegado ahora? Bueno, pues hoy la centralidad de las TIC en la vida de las personas, no solo de los chicos y chicos, sino la centralidad de las TIC en la vida de nosotros es tan importante que ahora el mundo se divide entre offline y online, ¿no? Y para muchas personas, no solo chicos y chicas, sino para muchas personas la vida online es mucho más importante y mucho más significativa que la vida offline. Y esto es grave, o sea, además de la cantidad de horas que pasan frente a las tecnologías, en las redes sociales y demás. Por ejemplo, hoy yo tengo un problema, yo doy clase a la universidad a las 7 de la mañana y de pronto veo que mis alumnos están durmiendo. Y yo digo, ¿qué pasa? Mi clase es aburrida, los despierto y demás. No, lo que pasa es que estaban a las 3 de la mañana chateando y pues ¿cómo queremos que lleguen despiertos a las 7 de la mañana, no? A mí sí me tiene que controlar el tiempo, porque yo soy de esas que no tienen medida. Entonces, Gunther Anders, este filósofo para mí, una guía muy fuerte y de impacto en mis trabajos, él dice que en un mundo lleno de botones, un botón es un botón. Y da lo mismo que encienda la cafetera, la computadora, mi cel o la máquina despachadora de galletas o desate a los 4 jinetes del apocalipsis.
de la modernidad, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que yo he encontrado en mis investigaciones? Bueno, les voy a presumir, ¿no? Aquí traje un libro que se llama Adolescentes en tiempos de oscuridad, y yo empecé a trabajar este asunto por cuestiones muy circunstanciales. Este se llama Jóvenes en tiempos de oscuridad, y este otro se llama Estás bien, ¿no? Pongamos alto a la violencia. Bueno, ¿qué ha pasado en el tiempo que yo inicié investigando y lo que ahora sucede? Es finalmente la gama amplísima, aquí ya hablaron los compañeros de algunos problemas, del ciberbullying, del grooming, del sexting, pero a mí me parece importante, y como ya lo mencionaron, solo voy a destacar 3 que me parecen fundamentales. Yo, donde más violencia encontré fue a mí no me sorprenden las cifras, porque yo creo que no son tan grandes como dicen los medios, ¿no? Pero también los medios aprovechan estas noticias porque se venden más, por supuesto, ¿no? Entonces, donde más encontré yo fue el cortejo hostigante online. O sea, basta con que a mí me guste un sujeto para que le mande 1.525.000 mensajes de me gusta, ¿no? Y lo acecho, ¿no? Lo busco, esto nos da... Yo les digo a los jóvenes cuando hablo con ellos que el celular se ha convertido en un GPS amoroso, ¿no? Porque el celular me permite saber dónde estás, por qué sigues sentado ahí, y qué mujer está junto a ti, porque se escucha una risa femenina, y cómo es que no te has ido. Y el segundo rama donde yo más encontré fue en la violencia en el noviazgo, las citas. O sea, yo trabajo desde una metodología de la escucha, entonces no trabajo con índices, sino con relatos de experiencia. Y las chicas generalmente, es otra cosa importante, la violencia online en su gran mayoría tiene cara femenina, y esto es importante, ¿no? La violencia en el noviazgo es, pues yo pensé que me quería, por eso quería saber, o por eso me hacía 500 llamadas al día, ¿no? Es que yo pensé que me quería, por eso quería saber dónde estaba, qué hacía, con quién me juntaba, etcétera, ¿no? Es que yo no podía dejarlo de amar y por eso le mandaba 400,000 mensajes, ¿no? Hoy también hemos cambiado el cómo estás por dónde estás, ¿no? También yo trabajo mucho a Bauman, y Bauman dice que en estos tiempos digitales hemos cambiado los compromisos, ¿no? Y hemos pasado de te amaré hasta que la muerte nos separe a te amaré hasta nuevo aviso. Y entonces esto me sirve porque una de las experiencias que a mí más me impactaron es el de una chica súper enamorada que cuenta su tragedia amorosa, porque dice que todo iba perfecto hasta que recibió un mensaje donde el chico le decía que hasta ahí terminaba su relación amorosa y que a partir de ese momento serían amigos. Y eso no fue tanto lo que le dolió, sino que a los 5 minutos de recibir este mensaje, todas sus amigas le hablan para decir que el chico ha actualizado su relación en el Face, y entonces ahora la ha quitado a ella y ahora ha puesto a su nueva relación. Otro problema que yo encuentro muy fuerte, más o menos oculto, es el del cutting, ¿no? O sea, la violencia no es solamente contra el otro, la violencia no es solamente contra otro grupo, sino la violencia también puede ser contra sí mismo, ¿no? Entonces habló de la conducta suicida. También tenemos el problema del cutting. El cutting es un problema que está más o menos oculto. Yo todos los datos que recabé fueron de chicos que contaban su experiencia porque veían que el otro, cuando se bañaron, cuando fueron al baño, etcétera, ven cómo tienen lesiones en las piernas, en las manos. Una chica se cubría toda la mano con pulseras para ocultar la conducta de cutting. Y algo que es impresionante es que se utiliza el internet para hacer invitaciones para hacerte cutting. ¿Quién? Sí, ya me va, ya. Entonces voy a terminar. Bueno, como ya me estoy invitando, quiero terminar nada más, entonces, con una frase de José Emilio Pacheco, ¿no? En un poema que se llama Fin, y que termina justamente con ese, termina uno de mis libros, ¿no? Dice
José Emilio Pacheco, no anhelo nada para mí, solo lo imposible posible, un mundo sin víctimas, que creo que es el anhelo de todas las organizaciones que están patrocinando este evento, que es el anhelo de todos nosotros los que nos dedicamos al estudio de la violencia y que sería, ¿no?, un anhelo para este mundo, un mundo sin víctimas. Gracias. Muchas gracias. Hablando de espejos, en el caso más reciente de suicidios que han sido asociados a Ask.fm, que es un tema en el que yo investigo, se descubrió que más del 85% de los mensajes agresivos que recibió esta chica fueron enviados desde su misma IP. Es decir, que existe el cutting digital, es decir, que los chicos se autoflagelan, digamos, públicamente para recibir retroalimentación o por alguna otra razón, y que es otro indicador que no conocíamos, muy reciente, que no se estaba siguiendo, digamos, como parte de la moderación en las redes sociales. Los invito ahora, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, a que aprovechemos a que tenemos a expertos de tanto saber para que los consulten. Entonces, este espacio estará hecho pues de sus preguntas. Hola, muy buenas tardes. Soy Regina Santiago, del Observatorio de Medios OMSIM y académica de la Universidad Iberoamericana. Bueno, veo que aquí hay un diagnóstico en el sentido de que habría una sobreexposición o quizás algo que los medios están magnificando quizás y que en diferentes estudios no ha salido como una problemática tan fuerte como se estaría planteando en los medios. Yo haría también, bueno, la observación de que muchas veces en las encuestas no salen reflejadas ciertas situaciones porque la gente no responde realmente lo que está sucediendo. Creo que es una de las partes que tendríamos que tomar también en cuenta. Pero mi pregunta sería también en el sentido de, bueno, ¿qué le recomendaríamos o qué observación haríamos a los medios de comunicación para que pudieran mejorar este tipo de coberturas? Y bueno, pues quizás no irnos por la parte sensacionalista, nada más. Yo comentaría, y un poco sin salirme por la tangente, que para los medios sería muy importante reconocer que la violencia es algo contagioso y que se propaga por sí misma con una retroalimentación viral, y más la violencia en Internet, y más cuando estamos hablando del acoso en niños. Se vuelve acoso porque lo recogen muchas personas, se contagia y crece. Por ende, los médicos y los epidemiólogos, cuando tenemos una epidemia ante nosotros, cuando hay un problema, lo primero es detener la comunicación, detener el contagio, aislarlo. Y creo que mucho se puede lograr con no darle más leña al fuego cuando los temas están surgiendo en una comunidad, no hacerlos más grandes, y creo que a eso nos referimos un poco con el rol que los medios están jugando en darle un dimensionamiento escalado a una situación que conviene, al contrario, silenciar. Doctor, perdón. ¿Este está conectado? A ver, yo pienso que no se puede decir los medios como si fuera una cosa homogénea y neutra, lo primero. Lo segundo, como si fuera políticamente aséptica. Pienso que lo que yo esperaría, primero, yo no estoy convocando a censurar, a que los medios censuren o a que los medios no divulguen. Creo que parte de lo que una sociedad necesita para resolver algún problema es que el problema permanezca en los medios, que esté en los medios. Me parece que es una tesis central de Ronald Heifetz, por ejemplo,
alrededor de cómo se resuelve cualquier cosa. Sosténgala mediáticamente mientras no sea resuelto. El problema es si los medios logran describir y establecer magnitud. Me parece que es una primera recomendación. La segunda, si logran, dijéramoslo, minimizar su intencionalidad política respecto del recorte de libertades, como una concertación que se debería hacer entre medios, minimizar sus intencionalidades políticas alrededor del recorte de libertades. Muchos problemas que se han intentado resolver con un gran despliegue mediático, pongo solo uno, la prevención del consumo de psicoactivos. Estuvimos 30 o 40 años, rodaron millones de dólares, rodó mediáticamente el problema por todos los lados, y finalmente el mundo está avanzando hacia la legalización de los psicoactivos. O sea, creo que hay que describir, precisar, cuantificar y minimizar intencionalidades políticas en un mundo en el que cada vez entendemos menos qué es lo que está pasando, de qué es que se trata y qué es lo que hay que prevenir. Gracias. Bueno, a mí me parece importante distinguir varias cosas, ¿no? Por ejemplo, yo creo que hay un poco como de irresponsabilidad a la hora de no citar la fuente. Entonces es muy diferente si se trata de una encuesta, un sondeo o una investigación. Y también a mí me parece que es importante distinguir si se es espectador de violencia, si se es víctima de violencia y si se es ejecutor de violencia. Porque la mayoría de los sondeos, encuestas, etcétera, estudios que hemos realizado, pues obviamente la experiencia de ver la violencia es mucho mayor que la de ser víctima, ¿no?, o de ser victimario. Más o menos la violencia tiene una distribución también de campana de Gauss, o sea, muy pocos victimarios, muy pocas víctimas, pero una gran audiencia. Y entonces, ¿cuál sería la cuestión? Pues la educación, ¿no? A mí me parece fundamental que antes de prohibir, satanizar, pues muchos sociólogos dicen que lo que está en Internet, pues solo es la exacerbación de lo que ya estaba presente, ¿no? Con la facilidad, pues, de que Internet hace todo mucho más rápido y demás, ¿no? Esto es muy importante y qué bueno, su pregunta es fundamental porque yo trabajé con un equipo que hizo el estado del conocimiento de la investigación realizada en México en los últimos 10 años de violencia en la escuela, y por ejemplo, una cita que casi todo el mundo hace es que 7 de cada chicos en México son acosados y que 1 de cada 7 se suicida. Y sí es cierto, es alarmante la cantidad de suicidios que se hay en México, pero si hacemos, o sea, una gente que sabe estadística y hace la multiplicación, se daría cuenta pues que eso no es posible, ¿no? Ahora, matemáticamente no es posible, porque serían millones y millones. Otro asunto es, me parece que la cuestión tiene que estar enfocada al asunto de la educación. O sea, la aceptación de la pluralidad, la aceptación, pero no como que yo le doy permiso al otro de ser diferente, no, sino estamos en un mundo en el que ser diferente está bien, y cada quien tiene, de alguna manera, todos somos peculiares de alguna manera, ¿no? Entonces es la educación en respecto a cómo puedo vivir con el otro sin que nuestra relación esté permeada por una cuestión violenta, ¿no? Sea noviazgo, matrimonio, deportes o lo que sea. Entonces, esto es muy importante ya. Adelante, por favor. Sí. Buen día, soy Ángel Capitán Tobar, vengo de México Sin Discriminación. Tengo un comentario, me parece muy interesante el estudio en el que está trabajando el doctor Carlos, y sin embargo creo que habría que hacer algunas precisiones, también como señalaba en el comentario anterior la profesora de Ibero. Si bien el estudio, según entendí, llega hasta los 15 años, Facebook, que es la red social en donde más se difunde contenido discriminatorio y discurso de odio, empieza a aceptar usuarios a partir de los 13 años.
Además, también habría que considerar las zonas y la accesibilidad a Internet dentro del estudio. Esto porque, a pesar de que los porcentajes que nos da el doctor Carlos parecen muy pocos y que no significarían una hecatombe, a mí me parece que sí son preocupantes, dado que hoy día, con el uso de Internet, con el uso de las TICs, se ha triplicado las situaciones de acoso escolar en México. Entonces, mi pregunta sería, si más allá de pensar que esto es una campana de Gauss simplemente, que claro, también debe ser porque los medios usan las cifras a conveniencia propia, no va más allá también de un problema social, es decir, que no se queda simplemente en una tesis, que es muy respetable, pero que a la vez sí me parece que va a algo más complicado. A ver, yo no he dicho que no hay problemas, he dicho calma. Primero. Segundo, he dicho que el auténtico y verdadero problema es aquel del que pareciera que se ocupa la institución que usted representa, la discriminación, ¿cierto? Si usted mira las encuestas mexicanas desde la última década atinentes a este problema, por ejemplo, la del INE, 2008, o la de violencia, exclusión y violencia, para la que se aplica en media superior, que tiene ya varias versiones, se va a encontrar que en todas las encuestas la violencia en la escuela está ligada a la discriminación por peso, por color de piel, por preferencia sexual, etcétera, 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 y la discriminación ejercida tanto por los docentes como por los estudiantes, ¿verdad? Lo que he querido decir no es que no hay problema, lo que he querido decir es que Internet es meramente un nuevo escenario de un viejo y muy grave problema, que es la discriminación. Fíjate que una de las preguntas que nos proponen aquí en los organizadores, ¿el bullying ha existido siempre? Es el tipo de pregunta que lleva a minimizar un problema. Si el bullying ha existido siempre, ¿para qué nos preocupamos? Es como si dijera yo, ¿la violencia contra las mujeres ha existido siempre? Pues sí. Entonces nos preocupamos de eso, pero por supuesto, ¿verdad? Pero por supuesto, el problema estaría tanto en el bullying como en la violencia contra las mujeres, en que ni la escuela se ha transformado decididamente, ni los hombres nos hemos transformado decididamente. Por eso parece que han existido esos fenómenos siempre. Lo que yo he querido es llamar la atención sobre la verdadera, decidida importancia de volver sobre ese tema del autoritarismo con el rostro de la discriminación, que pareciera un tema que todos repetimos, del que todos nos ocupamos, que banalizamos, y está ahí a la base de lo que acontece en estos distintos escenarios de los que estamos hablando. Espero haberte contestado. Vamos a tener tiempo para una pregunta más, por favor. Bueno, antes que nada quiero agradecer la presencia de todos ustedes, porque iniciar con el primer foro internacional respecto a la violencia en Internet, pues siempre es muy difícil. Ustedes son los pioneros y esperamos verlos muchos años con toda su sabiduría que nos plasman. Por otro lado, yo nada más quisiera comentar que tenemos un problema de comunicación muy grave. Yo fui bulliada, si lo vemos desde esa forma, y bueno, por calificaciones, por lo que quiera, ¿no? Pero realmente lo que yo digo es, ¿qué estamos haciendo con los niños? Porque sí hablamos mucho de Internet, pero somos los primeros culpables, como padres, en darles estas herramientas a los niños, ¿no? Entonces, yo sí le pediría a los medios de comunicación, Internet y todo, que realmente se hiciera una campaña para que los padres limitaran el uso de Internet, no libre, o sea, en cuanto a educación, perfecto, pero la responsabilidad de la escritura cada vez es más fuerte. Ya no hay comunicación, número uno, entre los jóvenes. Muchos de los problemas que viven los adolescentes
también es falta solo de comunicación. No les estamos enseñando a nuestros hijos realmente a comunicarse a través de la palabra y tomar un café. Nosotros en el medio que nos manejamos, todas las mamás es más fácil entregarle una máquina a sus hijos para que se callen, los teléfonos, el celular. Y como último, que realmente a mí me tiene muy preocupada y ustedes deben de tener un análisis más real, ahora la Secretaría de Educación Pública les va a dar iPads a los niños para que se los lleven a domicilio. Hay 3 escuelas en Metepec que ya tienen el proyecto de este programa, ¿no? Entonces realmente es grave que les den estas herramientas, no para la escuela, sino para que se los lleven a sus casas. Han dejado de jugar, han dejado de comunicarse. Entonces, bueno, dentro de todos sus estudios, ¿se ha manejado algo respecto a esta información de estas iPads a los niños de las escuelas? Si alguien tiene un comentario, yo creo. Hay que decir que en parte de cuando usamos la palabra educación, una de estas educaciones es la digital. Y en esto es evidente que los adultos tienen un déficit en este país en cuanto a educación digital. Se le atribuye a Douglas Rushkoff decir, si no programas, te programan. Y en ese sentido, el mayor desafío para combatir la violencia en Internet es saber usar Internet, ¿no? Y saber lo que está pasando en Internet, cuantificarlo, dosificarlo. Yo diría que junto con la tablet hay una educación en el uso de las tecnologías que empodera al usuario y lo hace más libre, que es el propósito final de Internet, ¿no? Yo entiendo lo que usted dice y diría 2 cosas. La primera, claramente, no sé. Sabemos muy poco. No tenemos estudios que estén registrando, que estén reportando si realmente es nocivo. Lo que yo he visto, lo que más o menos puedo colegir de lo que leo, es que ahora los jóvenes se comunican más. No necesariamente con el que está al lado, pero se comunican mucho más, interactúan mucho más. Y creo que todos tenemos la expectativa alrededor de si esto es más positivo, es más negativo. Creo que tenemos que tener mucha tranquilidad, otra vez calma, ¿sí? Y tratar de entender qué es lo que está pasando. ¿Sí? Yo no creo que los chicos estén produciendo ningún daño necesariamente, no sé, pero creo que es más recomendable la observación tranquila de qué es lo que está pasando, la observación tranquila del chico que lleva el iPad a su casa, a ver qué es lo que está pasando. Porque en términos generales lo que yo sí creo es que Internet ha significado una expansión de la posibilidad de comunicación de cada uno de nosotros. Es infinitamente más fácil mandar un correo que escribir una carta. O sea, es infinitamente más fácil. Creo que para todos ha significado una expansión de la comunicación y creo que con calma hay que mirar y realizar pequeños estudios en escuelas particulares. Uno de los trabajos que me parece más meritorios de la profesora Velázquez son trabajos sobre una escuela, sobre 2 escuelas, sobre 8. No hace falta hacer un trabajo nacional, sino pequeñas observaciones de aula, pequeñas observaciones y traerlas a encuentros como este. Sería completamente novedoso que pudiéramos tener muy pequeños trabajos ilustrativos de qué es lo que está aconteciendo con calma y hechos con pocos elementos, con pocos instrumentos, en una escuela, en un salón de clase, frente al vacío de información que tenemos. Eso sería crucial. Rápidamente, no hay estudios porque estamos frente a un fenómeno nuevo que además asume caras nuevas todos los días. Por ejemplo, a mí me preocupa mucho el problema del FUBIN. El FUBIN es ignorar al que está aquí frente a mí o junto a mí por estar con mi celular contestando, ¿no? Cada vez estamos más acostumbrados ya a conversaciones fragmentarias, ¿no? Estoy hablando con él, contándole la enésima fracaso amoroso, desgarrándome y llorándome, y él, o yo mejor, cada 3 minutos le digo, permíteme, y contesto mi teléfono, ¿no? Y yo otra vez sigo en la historia de mi tragedia y permíteme, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que este es un problema
El FUBIN ataca a niños, adolescentes y adultos, o sea, mamás, papás, o sea, yo creo que el problema somos, o sea, la situación para mí es la situación lo que permite la violencia. Entonces no hay estudios sobre qué pasa. Obviamente, pues entre mayor acceso tenemos a las TIC, somos más vulnerables, por eso es muy importante educar a los papás, a los alumnos y a todo el mundo para... El FUBIN es una descortesía tremenda. Entonces, bueno, pues tenemos que aprender los adultos también a ser corteses con el que está al lado de manera física, ¿no? Gracias. Yo quisiera invitar a nuestros muy distinguidos expertos a hacer un cierre de un minuto, una conclusión, ¿no? Si gustas, Alonso, por comenzar. Muchas gracias. Sí, bueno, algunas de las preguntas que han surgido, yo no he querido participar porque nuestro trabajo es más de análisis que de expertos. Sí quería comentar una parte importante y que siempre desde MyObserver cuando trabajamos rechazamos es el chisme. Y esto es muy peligroso, es lo que hacen los medios de comunicación y nos puede llevar a todos a sacar conclusiones porque yo conozco un caso, yo sé de un caso. Esto nunca nos ayuda, es perdernos el bosque mirando un árbol, ¿no? Y es un tema muy recurrido. Entonces creo que deberíamos de intentar nunca fijarnos tanto en el chisme y tener una visión más global de lo que está sucediendo. Internet no es un mal, es un sitio libre que facilita la comunicación y que puede ayudar a aprender mucho usándolo bien. Yo recuerdo las primeras veces cuando acabé hace muchos años, mi carrera de informática, yo soy informático, y daba clases, pues daba clases a niños y uno usaba el ratón para pegarle al de al lado en la cabeza. La mejor manera de ayudarle a que no hiciera eso es ayudarle a disfrutar con su ordenador y saber todas las cosas que podía hacer con él para que respetara su equipo y su entorno y no lo volviera a hacer porque lo adoraba y porque era su herramienta de aprendizaje, ¿vale? Entonces, creo que es el camino. El camino no es imponer, no es reglamentar, es enseñar, educar y predicar con el ejemplo. También decía antes que es como un nuevo campo de juegos para los niños, Internet, ¿no? Es el nuevo patio del cole donde se encuentran. El problema es que cuando llevamos a los niños al patio, los llevamos los profesores, los llevan los padres, cuando salen a Internet, los ejemplos a seguir son otros muchos, ¿no? Y entonces de repente si tú no llevas al niño al parque y te tiras del columpio de cabeza. Pero es que en Internet hay gente que lo hace, que se graba un vídeo tirándose desde el balcón de un hotel a la piscina, ¿vale? Entonces hay muchas cosas que tenemos que mejorar culturalmente y Internet nos presenta un escenario totalmente diferente culturalmente y educacionalmente y hay que trabajar con ello, ¿vale? Pero no deja de ser un cambio que creo que bien llevado es muy bueno para los niños, que pueden aprender mucho, que les ayuda a comunicarse más, al contrario, creo que es otra forma de comunicación, otra dimensión, pero les ayuda a saber hablar con un niño de Europa, con un niño de América, con un niño de cualquier país del mundo y saber muchísimo más y es muy enriquecedor. Y bueno, pues enseñemos más a nuestros niños. Gracias. Doctor Arturo Cervantes, para ir en el orden en que presentaron. Muchas gracias. Para el INEE ha sido un privilegio estar aquí acompañando a mis compañeros en este panel. Y yo cerraría con la siguiente reflexión. En primer lugar, estamos hablando de un tema que hay que entenderlo como algo complejo y multicausal y por tanto abordarlo de manera integral. Y que el trabajo para la prevención de la violencia en el entorno digital es un tema que nos compete a varios sectores, incluyendo a la familia, incluyendo a la escuela y al entorno educativo, pero también incluyendo a otros actores sociales como los que están aquí representados. Y finalmente, recordar que hay experiencias y conocimientos, y respondiendo a la última pregunta, que nos hacen saber que hay buenas prácticas y buenas recomendaciones que hay que dar a conocer. La prevención, desde nuestro punto de vista, debe de estar basada en evidencia científica y en conocimientos, no en improvisación. Gracias. Doctor Carlos Jiménez, por favor, su conclusión. Todos tenemos una imagen de los cavernícolas. Esta ficción antropológica de seres cubiertos de piel que vivían en cavernas, no porque sea falsa, sino porque los que salen en los periódicos y en las caricaturas, pues son ficción, ¿no?
los tipos que le pegaban a la mujer con el garrote en la cabeza y se la llevaban de los pelos. Yo frecuentemente imagino una escena de cavernícolas allí refugiados en la boca de la caverna, señalando hacia afuera: miren, esos que están proponiendo construir chozas, no les da miedo y ellos les va a ir muy mal. Y bueno, siglos después estamos aquí. Yo creo que todos somos un poco cavernícolas frente a Internet y frente a la gran cantidad de cambios tecnológicos a los que estamos asistiendo. Pienso que es muy importante tranquilizarnos, hacer pequeños estudios en escuelas, en grupos de cuadra, observar, registrar, poder en eventos como este, sin ningún problema, traer estudios muy chicos en escala, en que cada cual se pueda mover, a ver si entendemos qué es lo que hay detrás del horizonte y la bruma y el miedo que pareciera que no nos deja ver un mundo que se avisora, que pareciera estar llegando. Gracias. Bueno, yo no quiero minimizar, y si alguno de mis comentarios sugirió algo así, no, la violencia en la escuela existe, pero curiosamente no es la escuela el escenario donde mayor violencia ven los niños, la experimentan y la sienten. Esto es muy importante porque es en la calle donde más violencia ven, es su casa el segundo lugar y la escuela el tercer lugar. Entonces yo solo quiero hacer una invitación: los programas antiviolencia basados en la cero tolerancia no funcionan. Aprender a respetar al otro, a convivir con el otro, no tiene que ser por miedo a sufrir un castigo, una sanción. Tenemos que estar convencidos que es mejor vivir con el otro, aprendiendo a vivir con el otro diferente, porque esa es, me parece, como el gran problema para el siglo XXI, ¿no? Y ser diferente puede ser mujer, pobre, indígena, apariencia, etcétera. Entonces, ese es el gran reto. ¿Cómo lo podemos aprender? Pues no hay de otra forma más que educándonos. Gracias. Pues muchas gracias a Cosmos Ciudadano y muchas gracias a todos ustedes. Los invitamos a quedarse para la siguiente ponencia a cargo de Oscar Ortega sobre tecnología y la violencia en línea. Muchas gracias y muy buen día.